Hola, don Sergio, ¿cómo le va a usted? Muy bien, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a mi canal Archivos Aether. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a usted por estar aquí acompañándonos en esta tarde de día sábado, en la cual vamos a conversar un tema muy interesante de un personaje muy importante, ¿cierto?, de la parapsicología chilena y por qué no decir internacional, ¿no? Sergio Salinas es escritor, es doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, magíster en ciencia política de la Universidad de Chile, diplomado en cultura de paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, periodista de la Universidad Católica de Chile. Tiene libros como, por ejemplo, Bolívar según Chávez, ensayo de una tendencia, El laberinto de la globalización, fronteras duras y suaves en la historia y el presente. Y también ha ganado el premio del Consejo Nacional de la Cultura de Chile, Fondo del Libro y de la Creación del Escritor Profesional Mención de Ensayo, 2014-2016. Hoy vamos a hablar de Jaime Galteca Rey, que fue un medium que en su momento causó gran impacto porque pudo comprobar, constatar sus experiencias, lo que generalmente no se puede hacer, ¿no? Dentro de este mundo de lo paranormal, de lo esotérico, como que hay muchas cosas que quedan inconclusas. Sin embargo, Jaime Galteca Rey pudo constatar esto con experiencias que sorprenden hasta el día de hoy y que no podían tener explicación, sino es más por explicaciones por vía esotérica, o que muchas veces no se centran en las explicaciones científicas oficiales, se podría decir, o escapan a la respuesta simplemente. Así que primero, don Sergio, le quería preguntar, ¿qué le llevó a escribir sobre Jaime Galteca Rey? Usted ya me comentó un poco antes, pero para que la gente se vaya enterando. ¿Por qué escribe un libro de Jaime Galteca Rey? Bueno, yo te podría decir que de cierta manera yo estaba predestinado a escribir este libro. Como tú bien decías, yo soy académico universitario, muy apegado al mundo racional, cartesiano. Sin embargo, en mi infancia yo tenía ciertas sensaciones, situaciones familiares también, relacionadas con eventos extraños, entre comillas. Y así también un amigo se me acercó un día y me entregó una revista Occidente, de la Gran Logia de Chile, que se titulaba El Gran Mutante Chileno, la vida de Jaime Galteca. Y me dijo que él había sentido que yo tenía que escribir esa biografía que no existía en Chile ni en ninguna parte del mundo. Ajá. Y así me acerqué al personaje, primero leí la revista y después comencé mi investigación que duró cerca de un año. Yo creo que era algo que tenía que nacer. Don Jaime Galteca había fallecido en sincronía con los temas de celebraciones de fecha, un 1 de noviembre de 1965. Algunos años después salieron reportajes sobre él en destacados diarios chilenos y revistas también. Incluso 3 días antes de su fallecimiento, un 28 de octubre, el escritor y ex diplomático Miguel Serrano había escrito un texto que había salido en el diario El Mercurio, donde lo trataba como un paronasta de alto nivel mundial y lo denominaba también el gran mutante de Chile. 3 días antes de su fallecimiento. Posteriormente, en los años 80, en los años 90, el nombre de Jaime Galteca se repite en determinados círculos. Por ejemplo, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, hasta el día de hoy siempre se recuerda su vida, su aporte, su humildad y también las enseñanzas que él entregaba. Lo mismo también pasa en la Contraloría General de la República de Chile, que me enteré que hasta el día de hoy se sigue recordando su figura. Pero
nunca se había escrito una biografía sobre él, ni tampoco se había escrito sobre sus enseñanzas espirituales, que esa es la parte más desconocida sobre don Jaime. Sí, es totalmente sorprendente la vida de Jaime Galtés, sobre todo por la experiencia que tuvo. Me gustaría que fuéramos repasando sobre su vida, aprovechando que su obra, la que usted escribió, habla sobre la vida de Jaime Galtés, y luego fuéramos recorriendo por sus enseñanzas, que son aspectos más desconocidos. Podríamos empezar hablándonos para la gente que no conoce a Jaime Galtés Carré. ¿Quién fue Jaime Galtés Carré? ¿Cómo fue su infancia? Cuéntenos un poquito. Bueno, don Jaime provenía de una familia que había tenido una educación masónica. Su padre era miembro de la Gran Logia de Chile. Él nació un 24 de mayo de 1903. Él vivió en Tacna y no conocía algunos lugares de Santiago y tampoco algunos lugares del país. Y ahí surge en ese momento, cuando él cumple los 18 años, su primera manifestación paranormal. Y es justo un día antes de su cumpleaños. Él en esa oportunidad sueña muy vívidamente que viaja hacia Valparaíso a un hotel. Su padre le dice en el sueño que vaya a una habitación en particular que era la que él usaba cuando viajaba al puerto de Valparaíso para hacer negocios. En esa habitación él recuerda a su padre, conversa con su padre, quien le dice que no los visite en el cementerio, porque lo que hay ahí son solo piedras, sino que tiene que buscarlo en otro espacio, en otra dimensión. Y también le dice, en esa misma oportunidad, que vaya donde un abogado y le da una dirección. Y le dice que eso les va a ayudar mucho. La familia de don Jaime se había trasladado a Iquique y estaba viviendo problemas económicos en ese momento. Llevaba ya 3 años viviendo grandes problemas económicos. Y esto también por el fallecimiento del padre de Jaime, ¿no? Exactamente. Él había fallecido un año antes del sueño. Y justo se le manifiesta en su cumpleaños. Y lo interesante es que don Jaime piensa mucho en ese sueño al despertar al día siguiente. Y lo siente muy vívido. Tanto así que viaja a Valparaíso. Se dirige al hotel, logra subir a la habitación. Uno de los mozos que lo atiende le dice que su padre se alojaba en esa misma habitación. Luego baja y pregunta por el abogado y le dan algunas indicaciones dónde podría estar. Don Jaime va donde Rafael de la Veu, que es el abogado, habla con él y el abogado le dice que lo había estado buscando a su madre y a don Jaime hace 3 años porque le habían dejado un sobre. Y en el sobre estaban las mismas cosas que el padre el día anterior le había dicho a don Jaime. Habían unas propiedades, un anillo, un reloj y dinero. Y esa es la primera vez que se manifiesta estas capacidades, estas facultades distintas de don Jaime Galtés. Y increíble porque es una experiencia que se puede comprobar, ¿no? O sea, siempre en esta área, como que de repente las experiencias son un poco muy abstractas. Pero esto es algo concreto. Se puede comprobar, que puede encontrar, ¿cierto?, este dinero, etcétera, ¿no? Encontrar esta solución económica. Absolutamente. Y al mismo tiempo se da una sincronicidad, como dice Carl Gustav Jung, en el tren cuando él viaja a Valparaíso. En ese tiempo había tren desde Santiago hacia el puerto, que actualmente no hay. Y en el tren, don Jaime va conversando con una persona. Y esa persona resulta ser Ricardo Prat Chacón, hermano del héroe de la Guerra del Pacífico, Arturo Prat, quien participaba de un grupo espiritista en el puerto. Y al conocer esta primera manifestación, esta conversación,
la fama de don Jaime empieza a crecer en el ámbito del espiritismo, que recordemos en el caso de Chile, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se practicaba mucho, no solo en la alta sociedad chilena, sino también en sectores obreros. Don Ricardo Prat participaba junto a Jacinto Chacón, el tío, junto a Carmela Carvajal, la esposa de Arturo Prat, en un grupo de espiritistas. Y así invitan en una oportunidad a don Jaime a una sesión de espiritismo. Y ahí se da la segunda manifestación, y que ahora es distinta al sueño, porque ahora don Jaime recibe la encarnación de una persona. Esta persona, ellos hacen la sesión en la Intendencia de Valparaíso, donde participa el intendente, algunos invitados, y este grupo espiritista con Ricardo y Jacinto Chacón. En esa oportunidad, don Jaime entra en trance y hace escritura rápida. Y esto también se puede comprobar, y se va a comprobar inmediatamente. Él escribe muy rápidamente: yo soy un marinero, cocinero del barco Itata. El barco se acaba de hundir en el norte de Chile y yo quiero que ustedes me hagan un favor, que se dirijan a mi casa, que queda en el Cerro Alegre, que hablen con mi madre y le pidan autorización para buscar en una salamandra oculta en la ceniza una caja, porque ahí tengo dinero para mi esposa y para mi madre. Ellos quedan muy sorprendidos con esta escritura, y inmediatamente el intendente entra en pánico y manda a un subalterno a que vaya al diario El Mercurio. En ese tiempo no había internet, entonces las noticias se publicaban en una pizarra y se escribían con tiza. Entonces va este subalterno y no dice nada. Regresa más tranquilo, se tranquilizan los participantes y se acaba la reunión. Y cuando se van retirando, pasan nuevamente por el diario El Mercurio y hay una persona escribiendo: se acaba de hundir el barco Itata. Y esa es la segunda manifestación con la cual don Jaime se hace conocido en el medio del espiritismo. Pero en un medio, digámoslo, también político sumamente importante. Sí, la mayoría de las personas como que no capta, bueno, por cultura, de que existe todo este mundo aristocrático, relacionado al esoterismo y relacionado a lo que es el espiritismo. La misma Gabriela Mistral, ¿no? Que también tuvo una experiencia importante en relación al espiritismo. Es bastante controvertido. Me gustaría, de hecho, abordar esto un poquito más adelante. Me gustaría preguntarte sobre qué sentía Jaime cuando le pasaban estas cosas, porque yo supongo que esto es bastante impactante para una persona, poder darse cuenta que uno puede tener cierta habilidad para entrar en contacto. ¿Cómo él se lo tomaba después de haber hecho estos contactos, estas sincronicidades o estas canalizaciones? ¿Qué sentía él? Bueno, don Jaime toda su vida demostró una humildad y una grandeza enorme. Entonces, en vez de tomarlo y sentirse una persona distinta y utilizarlo en su bien, él inmediatamente entra en un crecimiento espiritual. Don Jaime es conocido principalmente por su mediunidad, que lo vamos a ir conversando, por la aparición del doctor Jalfane posteriormente, que realiza recetas y cura, y posteriormente, o en conjunto,
con la aparición de Mr. Lowe o el Maestro Lowe en todo el ámbito de su crecimiento espiritual. Después de esta sesión, al año siguiente, don Jaime se vincula, cuando ingresa a estudiar, después que sale de la Universidad Católica de Ingeniería, entra a estudiar Derecho. Y se empieza a vincular con el mundo académico. Y en ese contexto, don Jaime conoce a Léon Tournier, un ciudadano francés que había llegado a Chile a fines del siglo XIX y que llega a Chile como representante de la orden martinista, por una parte, y también del rito antiguo y primitivo Memphis-Millrae. Don Jaime en 1923 comienza a participar de los grupos martinistas. Entonces, inmediatamente, en relación a tu pregunta, él comienza un crecimiento a nivel espiritual que lo empieza a destacar en sus ámbitos donde se desenvuelve, o sea, en el ámbito profesional, en el ámbito académico y en el ámbito familiar y social. Don Jaime, hay que pensar que rápidamente logra sacar su carrera, rápidamente es nombrado académico, primero en Valparaíso y posteriormente en la Escuela de Derecho en Santiago de la Universidad de Chile, en una de las cátedras más difíciles que tiene el derecho, que es Derecho Procesal. Entonces él, de cierta manera, resume lo mejor del mundo racional, materialista, cartesiano. Materialista suena mal. Y también la parte espiritual. Él comienza un proceso de crecimiento espiritual al alero de los grupos martinistas, donde él logra tener la capacidad de la mediunidad y de transmitir mensajes. Los mensajes, después de mis investigaciones, donde se ha ido corrigiendo un poco las fechas, yo te puedo asegurar que los mensajes espirituales de Mr. Lowe comienzan a aparecer en 1923, se detienen en 1965, posteriormente aparecen nuevamente y en la actualidad están presentes en el grupo martinista. O sea, se podría decir que el interés de entrar al grupo martinista sería esta idea de conectar con una profundidad después de haber tenido estas experiencias, con algo más trascendente. O sea, tenía un interés mayor por, digamos, traer al mundo algo que probablemente en ese momento estaba muy, muy perdido, que sería como la espiritualidad, ¿no? Tenía una misión, se podría decir. Exactamente. Y él comienza a utilizar estas facultades, estas capacidades de mediunidad en el crecimiento no solo de él, sino también del grupo que le rodea. Y a través de su actuar como medium, también en la sanación de las personas que le pidieran, sin importar su nivel socioeconómico, su posición social, su posición profesional ni académica. Sí, también me llama la atención, por ejemplo, este contexto cultural de la época, es decir, un médico, un abogado que viene del mundo cartesiano, ¿cierto? El mundo cientificista que niega ciertos aspectos de la realidad. Y cómo mezclar esto, cómo convivir con esto, ¿no? Cómo convivir con las dos posiciones en una época donde, digamos, los cientificistas, los científicos, era la cumbre, ¿cierto? La cumbre cultural. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo él lo vive? Él lo vive, y yo creo que el grupo martinista con el que él participa, como un regalo de espiritualidad y de cambio de la sociedad chilena, aunque sea en un primer momento en un grupo cerrado, todavía con un conocimiento bastante, podríamos decir, reservado,
Pero se empieza a dar, en este grupo martinista también participan destacadas personalidades del mundo académico, destacadas personalidades. Yo te puedo nombrar, porque estoy autorizado, por ejemplo, a un doctor, que es el doctor Francisco Donoso, que llegó a ser el vicepresidente de la Sociedad de Endocrinología de Chile, que participa de este grupo, luego de que es curado por don Jaime Galté. También participa Ana Ederra Olea, que fue la primera mujer en ser académica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Entonces, es un grupo particular que comienza un trabajo espiritual que trasciende en estos momentos esa característica reservada que tenía. Ellos, en el grupo martinista, editaron algunos libros, pero siempre se mantuvieron en un ambiente bastante reservado, se podría decir. Pero trascendían a la opinión pública, por eso don Jaime es tan conocido. Actualmente se han realizado algunas actividades. Una primera que realizó el grupo de estudio Jaime Galté en la Gran Logia de Chile, donde llegaron más de 350 personas, que fue hace unos 4 años atrás. Posteriormente, en el lanzamiento de la biografía de mi libro, de mi primer libro, de la biografía que se llama Jaime Galté, el más grande médium de nuestra historia, el maestro espiritual más allá del tiempo, también llegaron cerca de 300 personas. Entonces, es interesante cómo en este Chile racionalista existe un abogado, un profesional, que le da legitimidad a sus enseñanzas espirituales, a las enseñanzas que recibían, y que es respetado profesionalmente, académicamente, hasta el día de hoy. Y eso quizás es una diferencia con otros medios que han existido en otras partes del mundo. Hay libros de don Jaime que son obligatorios en la escuela de Derecho. Entonces, ¿qué mejor que un académico destacado y respetado para transmitir enseñanzas espirituales? Yo creo que es un regalo, y un regalo que recibió Chile, y que ahora recién comienza a salir hacia otras latitudes. Perfecto, sí. De hecho, justamente yo creo que es enriquecedor y me llamaba la atención esta idea de convivir con estos mundos. O sea, cómo poder abordar esto en una sociedad justamente racionalista, materialista. Pero yo recuerdo, por ejemplo, a John Dee o a Cornelio Agripa, que en realidad eran magos, estaban dentro del grupo esotérico. Por ejemplo, John Dee, que estuvo en Cambridge, por ejemplo, y hablaba, ¿cierto? Y hablaba, andaba dando charlas sobre Pitágoras, sobre las matemáticas de Pitágoras. Fue un matemático John Dee. Y todos estos tipos que en realidad estaban siempre en el mundo académico, ¿no? Pero esto en Europa. Ahora Jaime Galté, por ejemplo, también se influencia mucho, yo creo, de este pensamiento. Ahí tenemos, por ejemplo, el espiritismo de Allan Kardec, ¿no? Cómo él toma esta influencia esotérica que viene constantemente de Europa y que entra a Chile a principios del siglo XX y a final del siglo XIX, ¿no? Correcto. El grupo martinista de don Jaime también viene de Europa. Ahora, yo lo que te podría decir es que todos esos conocimientos, tanto de John Dee como Cornelio de Agripa, como Paracelso, que se dan interesante en el ámbito académico, también trascienden hacia la parte espiritual. Y don Jaime siempre trató de que no, o sea, de que no lo vieran como un mago, sino principalmente como una persona que transmitía a un maestro. Y ahí yo te podría señalar que esa es principalmente la influencia de
del martinismo de Louis-Claude de Saint-Martin, que se distancia un poco del martinezismo de Joaquín Martínez en cuanto al tipo de conexión que se hace con los maestros. Efectivamente, don Jaime también tiene el conocimiento de Allan Kardec, recibe también los conocimientos habituales de los iniciados de grupos iniciáticos, valga la redundancia, pero principalmente en el caso de Chile se centran fundamentalmente en el crecimiento espiritual, más que en el aprender, en el leer sobre magia blanca, sino que fundamentalmente es una etapa de crecimiento espiritual. Yo te diría que son muy pocos los grupos iniciáticos en la historia, y estoy hablando desde Egipto hasta la actualidad, que logran tener una conexión por varios años con un maestro, y que es el caso que se da acá en Chile con el grupo martinista. O sea, hay una conexión con un maestro que los acompaña, los reta en algunas oportunidades, los abandona también en otras, pero también los vuelve a acoger y busca el crecimiento no de una persona, sino del grupo en general. Eso es una excepción que muy pocas veces se ha dado. Y es muy similar, y hay un libro, El Escarabajo Sagrado, donde se señala, muy similar a lo que pasó con el grupo martinista que fundó Louis-Claude de Saint-Martin en la época de la Revolución Francesa. Es muy, muy interesante.